Bueno, ¿y qué pasa con la educación en medio de todo esto, en medio de la pandemia? El mensaje se hace cada vez más claro, el regreso a las aulas es impostergable. Ayer, en un encuentro virtual de la Secretaría de Gobernación, con la secretaria Olga Sánchez Cordero y la Conferencia Nacional de Gobernadores, la titular de la Secretaría de Educación, Delfina Gómez, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, este último anunció que se realizarán ajustes al semáforo epidemiológico para que la educación se considere como una actividad prioritaria y esencial, de modo que no esté sujeta a las restricciones del color en que se encuentren las entidades. Y bueno, tras este encuentro, la titular de la Secretaría de Salud local, Oliva López Arellano, adelantó detalles sobre lo que se realiza para la vuelta a las aulas de los estudiantes para el ciclo escolar 2021-2022. La actividad escolar es una actividad esencial y en esa medida se va a considerar ya y se harán las modificaciones pertinentes para considerarla una actividad esencial que se desarrolle independientemente del color del semáforo. De todos modos, en la ciudad estamos trabajando muy cercanamente con la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México para tener un regreso seguro, afinando protocolos, capacitando, trabajando con estas comunidades escolares para que en la medida se ha dicho que es una actividad voluntaria de las comunidades escolares. Bueno, y esta definición se enmarca en el avance del plan de vacunación, evidentemente, pero también se da en consonancia con recomendaciones de organismos especializados como la UNESCO y la UNICEF, en el sentido de que el regreso a clases presencial no debe esperar más. ¿Qué consideraciones hay detrás de esto? Le agradezco la comunicación a Rosa Wolpert Curi, oficial de educación de la Oficina de la UNESCO de México. Muy buenas noches, Rosa. Muchas gracias, muy buenas noches. Azul, ¿qué tal? El mensaje de la UNESCO ha sido muy contundente, Rosa. ¿Qué consideraciones, qué evidencias, qué han podido ver ustedes? Hay un año y medio ya entre que esto empezó y este momento, y hay también pues ya muchos datos de lo que el confinamiento o la educación no presencial ha generado en estas generaciones. Claro que sí, mira, gracias. Se separa un poquito el tema del confinamiento en las niñas, los niños, adolescentes, y después la afectación educativa, nada más para separar un poquito los temas, porque por un lado está lo que comenta el secretario Antonio Gutiérrez, el secretario general de las Naciones Unidas, en donde habla en un informe que ha sido desde luego también contribuido por la UNESCO con su estrategia global de coalición mundial por la educación. Surge a partir de la pandemia, desde luego, en cuanto se cerraron la mayoría de las escuelas en los países, se creó esta coalición para ir monitoreando lo que pasaba con las personas, ¿no? Y entonces, por un lado, como te digo, está cómo se afecta el confinamiento, el estar encerrados a los niños, a las niñas. Y ahí, pues obviamente tenemos que hay varias cuestiones que tienen que ver con su bienestar, ¿no? Desde luego, como el riesgo de la infección, pero pues las repercusiones que son sociales, de aislamiento social, económicas, que afectan a la familia, pero siempre cuando hay una afectación económica en la familia, salen más afectados en los más pequeños de las casas, ¿no? Y después, ¿cómo esto afecta a los objetivos de desarrollo sostenible? Pues tremendamente, ¿no? Lo que íbamos avanzando en cuanto al cumplimiento de nuestras metas, pues se queda un poco detenido, ¿no? Entonces, creo que aquí ya nada más yo señalaría que estos impactos son equitativos con la inequidad, lo voy a decir así. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que están en mayores condiciones de inequidad, de vulnerabilidad, pues son las más afectadas con esto, ¿no? Es una tragedia realmente, porque son los más vulnerables, los que tienen mayores retos y problemas, quienes son más afectados con esta situación en temas, como ya dije, de pobreza, dificultad para el aprendizaje, afectación en su salud física y mental, en su bienestar socioemocional y desde luego pues en su seguridad, ¿no? Eso sería el tema del confinamiento y no sé si quieres pasamos al tema ya propiamente a ver, nada más educativo. confirmando esta idea, digamos que los rezagos que se presentan a partir de un esquema que plantea el confinamiento, en realidad lo que hacen es ampliar las desigualdades que ya existen socialmente.
Eso por un lado. Por otro, Rosa, yo he visto declaraciones de representantes de la UNESCO, también de UNICEF, hablando de una posible tragedia generacional que tendría que frenarse. ¿De qué estamos hablando aquí? Aquí sí estamos hablando ya muy específicamente del tema educativo, por todo lo que conlleva la pérdida de la interrupción del aprendizaje, sobre todo, ¿no? Aquí en cuestión, pues, del propio aprendizaje, del derecho, de la garantía del derecho a la educación, pero también, por ejemplo, de nutrición. Sabemos que muchas escuelas de alguna manera solventan temas de alimentación con desayunos, en algunas escuelas incluida la comida, y estos servicios se han detenido. Entonces, el tema de nutrición también nos preocupa. Y después, pues, encontramos que los docentes tienen un alto nivel de estrés porque ha sido bien difícil para ellos poder continuar tratando de estar en contacto de sus estudiantes, no tienen muchas herramientas para saber qué tanto han avanzado o no han avanzado, las familias tampoco están preparadas para ser el sustituto del docente ahí con sus hijos, han hecho enormes esfuerzos por apoyar a sus hijos en la continuidad educativa, pero desde luego pues trastoca toda la dinámica familiar, ¿no? Y esto al final se traduce que pues también en un alto riesgo de aumento en el abandono escolar, porque pues quienes ya se desvincularon, se desligaron de los estudios, corren mucho más riesgos de no volver, ¿no? ¿Tienen datos sobre esa tendencia de deserción escolar, Rosa, a nivel global? Tenemos algunos datos. O sea, por ejemplo, a nivel global se habla de que se piensa que hay 11 millones de niñas en esto con el enfoque de género que están en riesgo de no volver a clases, ¿no? Y en México más o menos se había calculado un 8%, pero realmente creo que ese es el otro tema, que ahorita el hecho de que sigamos en esta misma situación de educación a distancia tampoco nos permite tener esas cifras reales, ¿no? Hasta que no volvamos a las escuelas abiertas, entonces yo creo que es cuando tendremos efectivamente un panorama mucho más cierto de cuál fue el impacto del abandono escolar en este sentido, ¿no? Para cerrar, Rosa, se ha determinado digamos, como criterio, como política, que la educación presencial es, digamos, en México, a partir de este momento, una actividad esencial, prioritaria. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esta definición? Definitivamente sí, y definitivamente también estamos de acuerdo en cómo tiene que ser esto, ¿no? Porque cuando hay un montón de polémica al respecto, obviamente ahorita sale un anuncio de que a lo mejor la Ciudad de México está otra vez en rojo, y esto causa mucha estrés, causa mucha ansiedad. ¿Y por qué? Porque tenemos que ser bien claros en cómo regresamos, cuáles van a ser estos protocolos sanitarios que todo el mundo conoce, que todo el mundo adopta, cómo van a participar las familias, cómo el gobierno va a apoyar también desde su instancia el que se puedan cubrir y que se puedan cumplir con estos protocolos. Y creo que ahí está la clave, ¿no? La discusión se ha ido en que abrimos, no abrimos, yo sí mando a mi hijo, yo no mando a mi hijo. Yo creo que debemos de ser mucho más enfáticos en el apoyo, en el cómo, en el quiénes, en el proceso gradual de cómo lo vamos a ir haciendo. ¿Cómo sí hacerlo? Ahí tendría que estar la discusión. Y bueno, pues seguramente será una discusión que se dé en los próximos días. ¿Cómo le vamos a hacer para así regresar a clases presenciales? Rosa Wolper, te agradezco mucho que hayas estado conmigo esta noche. Muchísimas gracias a ti, Azul. Muy buenas noches.